Muy buenos días. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo. Gracias por mantenerse en la sintonía de Venezolana y Televisión. A partir de este momento, Michelle Caballero y Gisette Cabrera estaremos acompañándolos. Así es, muy buenos días, Gisette, buenos días, amigos que hasta ahora nos sintonizan. Vamos con las noticias al detalle y tiene que ver con un temblor o una réplica que se registró en horas de la madrugada. En este sentido, un sismo de magnitud 4.0 se registró este martes en la madrugada en el estado de La Guaira. Así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones, en este caso sismológicas, Funvisis. En torno a este tema, se destacó que el movimiento telúrico ocurrió a las 3:07 minutos de la madrugada con una profundidad de 10 kilómetros. Funvisis ubicó el epicentro 10 kilómetros al noreste de La Guaira y 19 kilómetros al noreste de Caracas. Tras el sismo, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó en sus redes sociales que no se registraron afectaciones de ningún tipo. También señaló que el sistema de protección se mantiene activo, realizan labores de monitoreo y seguimiento para garantizar la seguridad de la población. Posteriormente, Funvisis informó sobre otro temblor de magnitud 3.3 registrado a las 9:01 de la mañana con una profundidad de 5 kilómetros y epicentro ubicado a 21 kilómetros noreste de La Victoria. Hasta el momento se observa la ciudad en total calma. ¿Y cómo se encuentra Caracas este martes 18 de agosto luego del sismo de magnitud 4.0 registrado en la madrugada al noreste del estado de La Guaira? Javier Nichirinos nos reporta. Así es, nosotros nos encontramos en el centro de Caracas. Hemos estado realizando desde muy temprano recorridos por las diferentes avenidas y autopistas de la ciudad capital para poder observar si se ha registrado alguna anormalidad producto del movimiento telúrico que se registró esta madrugada, este martes 18 de agosto, a eso de las 3:07 minutos de la madrugada, a unos 10 kilómetros del noroeste del estado de La Guaira, con una réplica de 3.4% a 54 kilómetros al noroeste de Punto Fijo, esto en el estado Falcón. El primero de 4.0 según el informe publicado en la página del Funvisis. Seguidamente a que se registrara este movimiento telúrico en nuestro país, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, publicó a través de las redes sociales que se encontraba todo el sistema de protección de riesgo activado, realizando el monitoreo y las evaluaciones correspondientes. Nosotros nos encontramos específicamente en el centro de Caracas, estamos justamente al frente o detrás de mí, pueden observar la sede principal de Protección Civil. Nos acercamos a conversar con algunos de los funcionarios y de manera extraoficial nos comentaron, una vez que nosotros le preguntamos si a esa hora de la madrugada recibieron algunas alertas de las diferentes zonas de acá de la ciudad capital, y nos reportaron de manera extraoficial que específicamente en Carapita, acá en la ciudad capital, se registró una actividad irregular en una vivienda, pero sin daños, sin pérdidas fatales, solamente daños materiales. También nos comentaron que en la parroquia Coche hubo también un deslizamiento de un muro, producto de lo que fue la actividad telúrica, pero también de las diferentes precipitaciones y lluvias que se han registrado los últimos días acá en nuestro país. De resto, lo que hemos podido observar en las diferentes avenidas, sectores de la ciudad capital, podemos decir que vemos una Caracas que ha amanecido como tradicionalmente lo hace en sus actividades económicas tradicionales, incluso en las autopistas, en las avenidas. Observamos el acostumbrado movimiento vehicular que es tradicional en las horas de la mañana acá en la ciudad capital. También las personas tomando el transporte público, asistiendo a sus diferentes puestos de trabajo. Es el reporte que podemos comentar con ustedes a esta hora. Nosotros vamos a seguir este recorrido para seguir compartiendo con ustedes aquellas incidencias que podamos observar acá en Caracas. Con este reporte retornamos el contacto a los estudios. Adelante. El reporte de Javier Nichirinos como parte de la tranquilidad que está en la ciudad capital. Pero igualmente les comentamos que como parte de esa respuesta, las autoridades nacionales y regionales, en el caso del jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, lideró un recorrido por diferentes zonas de la ciudad capital en horas de la madrugada y así dio a conocer a través de su cuenta en Instagram esta verificación o esta inspección. Vamos a revisar la publicación. Dice lo siguiente, mientras ven la imagen allí, donde destaca que en horas de la madrugada nos desplegamos, dice la publicación, de manera directa a parte alta de Carapita, específicamente en el sector El Manguito y en el urbanismo Santa Dubigis, tras el sismo registrado en las últimas horas
que se sintió con fuerza en las zonas como Las Mallas, la parroquia Coche, donde también estuvimos evaluando la situación ocasionada por el sismo, destaca la publicación. Igualmente, en esta publicación destaca que por instrucciones directas de la presidenta Delcy Rodríguez, todo el equipo del Gobierno Nacional se activó de inmediato para estar en la calle junto al pueblo, respondiendo al llamado y garantizando la presencia institucional desde el primer momento. Tras el movimiento telúrico, destaca el jefe de gobierno, y sumado a la fuerte carga de agua presente en los terrenos y taludes de la zona, se registraron afectaciones puntuales y de atención prioritaria, tales como caída de un muro perimetral y daños en algunas viviendas. Frente a este escenario, la instrucción es clara. Vamos a continuar desplegados llevando a cabo una inspección técnica y rigurosa, casa por casa, evaluando los riesgos de deslizamientos o colapsos. Levantaremos los reportes específicos y gestionaremos de forma eficiente la respuesta articulada con los organismos de seguridad ciudadana, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, a fin de proteger a las familias venezolanas. Nos mantendremos atentos a los reportes de las autoridades, y es que en nuestro continente también reseñamos un fuerte temblor de magnitud 5.7 que estremeció el sur de México durante la madrugada de este martes 18 de agosto, según reportó el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento se produjo frente a las costas del estado de Chiapas. Desde el pasado 18 de julio se registró en esta localidad un sismo de magnitud 7.4. Protección Civil descartó alerta de tsunami e informó que hasta el momento no se reportaron daños estructurales ni a la población. Las autoridades mexicanas mantienen el monitoreo de la zona ante la posibilidad de réplicas. Precisamente sobre este tema, el Servicio Sismológico Nacional ha contabilizado más de 1.782, la mayor de magnitud 6.5 desde el sismo de julio. Bueno, y también en el continente europeo, hablando de este tema, pero en el caso específico de España, se registró un nuevo movimiento telúrico de 4.8 en la provincia de Granada. Ahí destacan algunas de las imágenes porque este movimiento telúrico tuvo su epicentro en Hogar, a pocos kilómetros de la localidad que el pasado sábado fue escenario de otro terremoto de magnitud 5. La Junta de Andalucía ha confirmado 3 heridos, entre ellos un niño, por causa de este nuevo evento que vino acompañado de múltiples réplicas. En los siguientes minutos, el Instituto Geográfico Nacional informó que el sismo fue muy superficial, por lo que se percibió ampliamente entre la población y además ocasionó daños en viviendas y la vía pública. El sur de España experimenta con frecuencia temblores originados por la fricción entre la placa euroasiática y del norte de África y no tienen relación con el cinturón de fuego del Pacífico. Cambiamos de tema. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó 48 nuevas viviendas a familias afectadas de La Guaira en el complejo habitacional Ciudad Tiuna Simón Bolívar. Este sector hoy vuelven a un lugar seguro, cómodo y tranquilo tras los sismos del 24 de junio. La jefa de Estado fue recibida por las familias que vivirán en el urbanismo a partir de este momento. Constató los apartamentos y compartió con quienes sufrieron afectaciones por los eventos telúricos. Estamos entregando 48 nuevas viviendas. Si ves a mi espalda, estamos terminando también un edificio, como hemos informado, de aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarlas a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, del doble terremoto. Detalló que están desplegando múltiples estrategias para que las familias afectadas puedan tener su vivienda. A través del Plan Venezuela Renace, recuperar. Estamos actualmente recuperando más de 13.000 viviendas que va a beneficiar a 66.000 personas. Porque no es solo la vivienda, es a quién beneficia, a una madre, a un padre, a un niño, una niña, un abuelo, una abuela. Durante esta actividad precisó cómo avanza la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura. Hemos hecho ya 59.000 inspecciones con la Comisión Presidencial para habilitar, decir si una vivienda está en amarillo, está en verde, está en rojo. De esas 59.000 inspecciones, 10.332 están en rojo. Eso quiere decir
que requieren estudios especiales para saber si se puede recuperar sin ningún tipo de riesgo para la población o para quienes vayan a habitar esa vivienda. Están desplegados día y noche para la rápida atención de los afectados. Estamos trabajando sin descanso, toda la forma, terminar vivienda, construir viviendas nuevas, reparar viviendas, alquiler, compra en mercados secundarios. Soluciones que en su conjunto nos permitan atender a las víctimas de este terrible fenómeno natural que nos impactó el 24 de junio pasado. El complejo Ciudad Tiuna es considerado uno de los desarrollos habitacionales más importantes de la gran misión Vivienda Venezuela. Las torres son sismorresistentes y los urbanismos tienen áreas verdes, estacionamiento, canchas deportivas y zonas de esparcimiento. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado que antes de finalizar el año 2026 serán entregadas 4.000 nuevas viviendas para atender directamente a las familias afectadas por los dos potentes terremotos registrados en nuestro país el pasado 24 de junio. Desde el complejo habitacional Ciudad Tiuna, sector Simón Bolívar, Graya Casela, La Noticia. Les contamos que la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, anunció igualmente la creación del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Esto con el objetivo de sumar esfuerzos para la recuperación y generar empleos en el país. En razón de todo este proceso de recuperación que lleva adelante nuestra patria, estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al Plan Venezuela Renace. Este plan nacional iniciará en la Gran Caracas y estará encargados por el equipo de gobierno, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el INSES, el Ministerio de Educación Universitaria, la Vicepresidencia de Servicios de Obras Públicas y el Plan Venezuela Renace. Asimismo, detalló que los canales que serán habilitados para inscribirse en este plan que impulsará el sector de la construcción en el país dentro del Plan Venezuela Renace. ¿Cómo pueden inscribirse? Se pueden inscribir a través del Sistema Patria. A partir del lunes 24 iniciará este registro. Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INSES de todo el país podrán hacer la postulación. Bien sea personas que tengan ya experiencia, formación, conocimiento en esta área o los que quieran aprender el oficio. Así que es un camino importante para dar impulso al sector empleo en la construcción y de esta manera podamos nosotros también servir de apoyo para los trabajadores, para las trabajadoras del país y quienes quieran completar procesos de formación. Con esta medida, el Ejecutivo Nacional establece mecanismos para impulsar el sector laboral, brindando herramientas de formación que permitan mejorar las capacidades productivas de la clase obrera venezolana. Y les contamos que el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, especificó que existe una alianza entre el sector público y privado para finalizar las obras que ya estaban en construcción. Una articulación, nosotros le llamamos alianzas públicas-privadas, ¿no? Son bien importantes, sobre todo en el marco de la construcción de nuevas edificaciones, urbanismos que ya estaban en proceso de construcción, que tienen un buen avance, más del 50%, 60%, 80%, y que son del sector privado. Hay una articulación bien importante, entonces están llegando a acuerdos para culminar estas obras. Hay una inversión privada también, gracias a las políticas que ha dictado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el marco de todo lo que tiene el financiamiento, los apalancamientos crediticios, son ahorita un factor bien importante, porque como sabemos, por la falta de la armonización cambiaria se han producido algunas variaciones
en todo lo que son las estructuras de costos, pero sin embargo a través de estas políticas permite al sector privado poder incorporarse realmente ya con objetivos más claros, más específicos y que las metas puedan ser alcanzadas en los tiempos que se prevén. Gerson Hernández enfatizó además la importancia de retomar las escuelas de formación de materia de construcción. El sector construcción ha tenido una reactivación, según las estadísticas que llevamos nosotros, un 72% a inicios de año, y ahorita con lastimosamente por la situación del doblete sísmico ha generado una reactivación del sector bien importante. Ahora fíjate, en el tema de la formación, bien interesante en este momento, porque sabemos que siempre han habido alianzas con las federaciones sindicales y con el INSE, producto quizás de la contracción económica que hubo en años anteriores. El sector mermó un poco su actividad económica. Ahora bien, en esta oportunidad es importante volver al esquema de las escuelas del constructor popular. Nosotros de la Cámara Obrera en la Construcción, hace aproximadamente unos 10, 12 años, generamos este tipo de impulso basado en el manual del constructor popular que ya existe, que tiene mucho tiempo, y se hizo la enciclopedia para el sector de la construcción. Y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria eliminó la fecha de vencimiento del Registro Único de Información Fiscal, una medida que busca reducir trámites y facilitar las gestiones de los contribuyentes en Venezuela. Eduard Pereira nos tiene el reporte. Trámites más rápidos y menos burocracia permitirá a los locatarios y emprendedores ejercer su labor y cumplir con sus obligaciones. Factible en cuanto a que no tenemos que estar sobre todo con la preocupación de que se me venció, de que a veces hasta por un día de vencimiento había un tema de problema en conflicto en cuanto a que no estabas al día con algún documento. Y nada, facilidad, comodidad y creo que a todos nos parece genial el hecho de no hacer tantos trámites, porque si ya lo tienes, ¿verdad? También entiendo que el hecho de estarlo actualizando era como que verificar que estabas allí ya cada cierto tiempo, pero me parece genial que no lo tengas que actualizar. Los procesos digitales continuarán permitiendo menos trámites y más eficiencia. Parece que va a ser muy bien que sea todo por internet, creo que más rápido. Puede ser más rápido para nosotros también, incluso también para el encargado. Esta reforma busca simplificar la gestión empresarial en un entorno comercial más armónico. Me parece excelente porque, bueno, antes esos trámites también costaban dinero y a veces uno por factor tiempo le pagaba a otras personas, pero ya uno haciéndolo uno mismo es más fácil, pues, y uno se evita tanto papeleo y el dinero. Nos ahorramos también plata. El Estado facilita la gestión del contribuyente ante el CENIAT, eliminando la burocracia y haciendo más eficiente la recaudación de impuestos. Eduard Pereira, La Noticia. Y en el estado Miranda fue reinaugurado el Centro de Salud en la parroquia Cecilio Acosta del municipio de Guaycaipuro. Este espacio ofrece atención médica a más de 17.000 personas de 75 comunidades de la región. Hasta 3 horas era el promedio de tiempo que tardaba un habitante de San Diego de los Altos para llegar a un centro de salud público. De estar de San Antonio a Los Teques es horrible. Y en estos días se me enfermó el niño de fiebre y bueno, sería demasiado bueno, de verdad. El centro más cercano que tenemos es el Hospital Victorino Santa Ella y nos queda retirado, y todas las personas que vivimos en la comunidad no poseemos ni carro ni moto y se nos hace difícil el acceso para transportarnos hacia allá. Entonces, de verdad, necesitábamos un centro que nos atendiera 24/7. Con la reinauguración de este centro de salud se incorporan servicios esenciales para la comunidad como pediatría, medicina general y hasta una sala de parto de riesgo menor. Donde vamos a tener también atender a las mujeres embarazadas dentro de la comunidad que puedan dar a luz, inclusive dentro de nuestras instalaciones. La rehabilitación en el centro se da primeramente por el enlace que estamos haciendo los 3 entes, el ente central, que es el Ministerio, Gobernación y Alcaldía. Hacemos el proyecto de aperturar las salas de parto de bajo riesgo en las zonas aledañas para de esta manera descongestionar la maternidad de Carrizal y el Victorino Santa Ella, tanto con consultas de ginecología, planificación familiar. Impulsar la medicina preventiva son algunos de los logros de este renovado CDI.
Con este trabajo realmente se van a beneficiar más de 17.000 habitantes que tiene la parroquia Cecilio Acosta. Es un compromiso que hemos venido asumiendo. Este es el número 27 que hemos nosotros recuperado en el municipio de Guaycaipuro. El alcalde del municipio de Guaycaipuro, Farik Fraija, anunció que este miércoles se va a reinaugurar otro CDI ubicado en Paracoto, estado Miranda, y que también contará con una sala de parto de riesgo menor. Reportó para ustedes Javier Nichirinos, La Noticia. Y en atención a más de 60.000 habitantes del estado de Trujillo, se ejecuta la primera fase de optimización de suministro de agua potable en la ciudad de Valera. Por medio de la empresa Hidroven, en articulación con la Gobernación del estado de Trujillo y en una coordinación directa con la Alcaldía Comunal del municipio de Valera, todo el equipo se ha desplegado acá en la principal arteria vial que tiene la ciudad de Valera, que es la avenida Bolívar, en cuanto a la sustitución de los primeros 100 metros de tubería de acero de 26 pulgadas para el servicio de agua potable. Y son los primeros 100 metros de un total de 600 metros que se van a sustituir en esta importante vía. Paralelamente a las labores en la avenida Bolívar, también se ejecuta la sustitución de otros 130 metros de tubería en el sector Santo Domingo, garantizando la estabilización del servicio hídrico para los ciudadanos de la localidad. Bien, con esta información, sí, podemos hacer una pausa, Gisette, y ya venimos con más información, no se aparte. Bien, continuamos con la información y vamos a tocar un tema importante, ya lo comentábamos iniciando el segmento a esta hora a propósito de lo que fue esta réplica, este pequeño temblor que se sintió en varias partes, no solamente de Caracas, que tuvo además como epicentro en el estado de La Guaira, y en torno a este tema vamos a responder nuevamente la publicación que hacía la presidenta Delcy Rodríguez, justamente al momento, ¿no? Ella ha destacado lo siguiente y en su publicación señala así: quiero informar que hace minutos, destaca la publicación, eso fue específicamente a las 3:43 minutos de la mañana, 3:43 minutos de la mañana. Ella colocaba, quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento no tenemos reporte de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos. Reitero, publicación que hacía la presidenta Delcy Rodríguez a las 3:43 minutos de la mañana. Inmediatamente se registró este pequeño temblor. Sí, es que desde el 24 de junio los científicos, las instituciones encargadas de mantener el monitoreo están activas permanentemente y el día de hoy se han sentido estos movimientos telúricos. Para detallar a profundidad qué fue lo que pasó y qué hemos estado sintiendo en estos días, ya tenemos a la doctora Luz María Rodríguez. Ella es geóloga, directora del Departamento de Geología de Terremotos de Funvisis. Bienvenida, profesora. Hola, encantada. Buenos días y agradecida por la invitación. ¿Qué fue lo que sentimos hoy? ¿Cuáles son los detalles que se tiene ahora con el monitoreo que ustedes mantienen? Bueno, recuerden que cuando tenemos terremotos como los que ocurrieron el 24 de junio del 2026, de magnitud 7.2, 7.5, vamos a tener muchas réplicas. Muchas de esas réplicas generalmente solamente se sienten a nivel de los equipos que los registran y algunas nosotros las sentimos. Como ocurrió hoy en la madrugada, que hubo un evento que como fue superficial. Cuando hablamos de superficial, hablamos en los primeros kilómetros, 5, 10 kilómetros, hasta 25 kilómetros nosotros hablamos de sismos superficiales. Entonces, en este caso ocurre una réplica a las 3 de la mañana, es un momento en donde las personas están descansando y da como esa chance de que muchos más lo sientan, porque hay muchos que los despertó. Como es un sismo superficial, pues relativamente cuando son sismos superficiales y tan cerca de acá, porque precisamente está ocurriendo dentro de lo que es el sistema de San Sebastián, muchas personas lo sintieron. Gracias a Dios no nos han reportado importantes daños porque fue un sismo superficial, pero con su magnitud, a pesar de que hay muchas edificaciones afectadas,
algunas de estas que están afectadas pueden que de repente una grieta se abrió más, una pared se cayó. ¿Por qué? Porque ya están sentidas. Entonces, vienen con afectaciones. Ya vienen con afectaciones. Fíjese, es interesante lo que usted comenta sobre el tema también de las afectaciones. Por ejemplo, aquí yo estaba revisando la publicación que hacía Funvisis en el momento, temprano, y además de la publicación que hacía la presidenta Delcy Rodríguez. Ahí se destacaba en torno a esto, hablaba de 4.0, ese fue el primero, ¿no? 10 kilómetros epicentro a 10 kilómetros de noreste del estado de La Guaira. Ese era el reporte preliminar que hacía Funvisis. Entonces, bueno, mucha gente se pregunta, entendemos que, y usted ha dicho, esto está asociado a la falla de San Sebastián y podríamos decir, más que una nueva evento, está asociado, podemos decir que es una réplica de lo que fue el evento principal. Exactamente, son réplicas. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos sismos de 7, nosotros esperamos réplicas por debajo de 7. Entonces, podemos seguir teniendo réplicas de 5 y eso lo vamos a tener, porque serían réplicas de estos eventos. Y así como ocurrió del lado de La Guaira, también puede ocurrir del lado de Yaracuy, que fue donde se inició el primer evento. Recuerden que fue un evento concatenado. Rompe Boconó en el extremo y este rompe San Sebastián. Entonces, es una ruptura que viene desde las cercanías de Morón hacia el este, hacia La Guaira. Es una importante ruptura. Y ambos epicentros, de igual forma, cuando han visto los reportes de Funvisis, se ve un cúmulo de eventos sísmicos que están ocurriendo en un extremo y en el otro extremo, porque son los dos sitios donde se liberó el primer epicentro de cada evento sísmico. Entonces, en los próximos meses igual vamos a seguir sintiendo réplicas. Es el mensaje a la Exactamente. gente. Lo importante es mantenerse alerta y recordar que somos un país sísmico. Y como país sísmico, pues recuerden que después de un evento importante como los que vivimos, igualmente, así como lo tenemos acá en Venezuela, ocurrió en Colombia, ocurrió en México, que han estado ocurriendo, igualmente ellos también van a tener muchas réplicas, porque son sismos de considerable magnitud. Cuando tenemos estos importantes eventos, necesariamente deben haber réplicas para que se termine de reajustar el terreno, la zona donde se encuentra toda esta zona de deformación. Profesora, en estas investigaciones, este monitoreo que ustedes han mantenido ya casi 2 meses de ese doble terremoto que nos impactó el 24 de junio, ¿qué elementos han surgido que pudieron haber sido difíciles de detectar en el momento y que han sido parte de los datos que van surgiendo de lo que sucedió en Venezuela el 24 de junio? Mira, estos son eventos que a nivel geológico también generan muchos efectos geológicos cosísmicos. Cuando hablamos de efectos geológicos cosísmicos, hablamos de fenómeno de licuación de suelos, hablamos de relajación lateral, hablamos de ruptura de superficie, hablamos de efecto topográfico o efecto de cresta, hablamos de deslizamientos en seco, de caídas de bloque. Pues desde el día 25 que empezamos el campo, aún seguimos en campo. Todavía descansamos ayer y hoy, toda la semana pasada, estuvimos en la zona del Junquito, entre Junquito y Carayaca, que también hay bastantes zonas afectadas desde el punto de vista geológico. Todavía nos faltan algunos sectores a detalle, trabajarlos en La Guaira, porque nosotros como geólogos somos así como los espías, que vamos buscando para tratar de ver por dónde va la ruptura. A veces se enmascara con la relajación lateral. En otros sitios, como hubo también tanta afectación de los edificios, eso hace que pues también hay que ir como una hormiguita buscando todas esas evidencias. Entonces, aún nosotros nos mantenemos en campo. No hemos parado, seguimos con toda. También se hizo hacia la zona de Higuerote, que también reportaron daño, también se visitó esa zona. Y cada uno de estos sitios que vamos identificando se van agregando porque es lo que va a permitir a futuro hacer esas zonas de alta amenaza. Zonas en el caso donde hubo deslizamientos, ver cómo se van a comportar esas zonas cuando comiencen las lluvias fuertes, porque ya los terrenos quedaron susceptibles. Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo consecutivamente también permite
para los tomadores de decisión, para los que trabajan directamente con las comunidades, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, que cuenten también con esa información de decir, bueno, tenemos que tener una alerta cuando comiencen las lluvias en tal zona, porque fueron zonas que quedaron susceptibles. Ahora fíjese, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y justamente quería preguntarle sobre esto. Fíjese, estamos conversando para la gente que se está conectando ahorita con la doctora Luz María Rodríguez, geóloga, directora del Departamento de Geología de Terremotos de Funvici. A ver, hablamos de este evento que ocurrió y que por cierto tenemos por allí, ya nos tiene el equipo de producción, vamos a hacer o presentar la publicación que hacía Funvici acerca de este evento. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí está, ¿no? Este, digamos, creo que es el reporte más reciente de 9:01 de la mañana, que por cierto también lo comentábamos acá, 3.3 de magnitud, mucho menor al que se registró en horas de la noche, y habla de la profundidad 21 kilómetros. Esto se registró creo que en La Victoria, de acuerdo a la publicación, ahí está el mapa. Pero la pregunta va asociada con lo siguiente. Y usted, por favor, nos aclara. Después de ese primer evento, ¿se esperan otras réplicas por debajo? Le pregunto porque, fíjese, esa de 3.3 y se vienen registrando otras menores. Entonces, es decir, a pesar de que ahora hay otras menores, puede después registrarse una mayor. Esa probabilidad de una mayor baja de acuerdo al tiempo que va pasando o no necesariamente así. Es una pregunta que se puede hacer a alguien. Bueno, ¿qué pasa? Habíamos tenido ahorita una secuencia de eventos de 3, de 2, y tenemos hoy una por encima de 4. Claro, por eso alguien puede pensar es un terremoto nuevo. Claro, la gente puede pensar, oye, pero es que ya todo estaba tranquilo y de repente volvemos a sentir. Por eso les recordamos, siendo país sísmico y siendo 2 eventos importantes, vamos a continuar con réplicas. Entonces, la mayoría, seguramente las personas no lo van a sentir, lo siguen registrando los equipos. Pero como estas, o magnitud 5 y tanto, seguramente pueden ocurrir de este lado de La Guaira como del lado de Yaracuy, donde están los 2 epicentros, porque son réplicas. Ahora, ¿qué no esperamos? Un sismo de 7.4. Eso no lo vamos a esperar ahorita, porque esos son los sismos, como decir, los más importantes. Esperamos por debajo de esa magnitud. Ahora, profesora, según las últimas informaciones que dieron sobre la ocurrencia de las réplicas, se informó que en el transcurso de los días venían disminuyendo su potencia y su frecuencia. Sí. ¿Ese patrón se mantiene a pesar de lo que hemos sentido el día de hoy? Se mantiene. Puede ser que de repente haga un pico y vuelva otra vez un decaimiento. Eso es como a nivel estadístico y a nivel mundial, eso ocurre. Recuerden también que hace casi un año, entre el 24 y 25 de septiembre, tuvimos un evento sísmico en el estado, entre el estado Zulia y el estado Lara, que lo llamamos el sismo de Mene Grande. Y anteayer tuvimos otra réplica en esa zona, al norte de Bachaquero. Y es un evento que ocurrió hace ya casi un año. Entonces, y todavía tenemos réplicas de ese evento que también generó daños allá. Entonces, por eso les comento, el tener réplica o que nosotros sintamos eventos sísmicos ahorita no es un evento aparte que está amarrado y que está solito, no. Es la misma zona de deformación y ese reajuste de esas placas que necesitan seguir liberando para poder reacomodarse. Ahora, fíjese, doctora, vamos a revisar porque también se pregunta mucha gente, en los últimos tiempos, bueno, se han repetido este tipo de eventos, ya repasamos, no solamente en América, ya lo decía usted, el caso de México, Colombia. donde pasa, Colombia, imagínense. Pero vamos a revisar esta data que ha preparado el equipo que tiene que ver con el cinturón de fuego del Pacífico. Ahí tenemos la imagen, vamos a comentarles de qué se trata. Y es que un anillo sísmico, o que pregunta ahí la infografía, ¿qué es y cómo funciona ese cinturón de fuego del Pacífico? Un anillo sísmico y volcánico mundial. Es una zona de forma de herramienta de 40.000 kilómetros que rodea el Océano Pacífico. Aquí ocurre la mayoría de la actividad sísmica, resultado de la tectónica de placas. Se forma por la succión, donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Las placas pacíficas de Nazca y otras interactúan constantemente con placas continentales. La actividad Intensai, peligro natural, alberga el 75% de los volcanes activos del mundo y registra el 90% de los terremotos. Es una causa principal de grandes sismos y tsunamis en estas regiones. Hay mucha gente que se pregunta, ¿está pasando más terremotos en el mundo o es algo normal? Solamente que ahora, como tenemos un teléfono, todo el mundo lo comparte.
¿Qué pasa? A nivel estadístico, recordemos que primero el planeta es como un rompecabezas. Y si es como un rompecabezas, vamos a imaginarnos esas piezas que son todas estas placas que se están moviendo. En algún sitio la placa se mueve de forma, en este sentido, es decir, de forma de subducción, que es lo que ocurre con el cinturón de fuego. En otros sitios la placa se mueve en este sentido, es decir, en transcurrencia. En otros sitios las placas se separan, es decir, las zonas de dorsales. Entonces, ¿qué pasa con el cinturón de fuego? A nivel mundial, la estadística es que anualmente tenemos entre 10 eventos, por encima de 7, 10 y hasta 18 eventos hemos tenido en algunos años, por encima de 7 a nivel mundial. Y como les digo, necesitan reajustarse las placas y sismos de magnitud 7.4 que hace que la magnitud, al generarse estos eventos, es una elevada energía compararlo con un sismo de 5. Es mucha la energía a nivel logarítmico. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del cinturón de fuego, tenemos la placa Nazca, que subduce sobre la placa de Sudamérica. Todo esto hace que tengamos este cinturón de volcanes que en Venezuela no lo tenemos. ¿Por qué? Porque en Venezuela indirectamente tenemos la placa de Nazca, tenemos Sudamérica y tenemos Caribe, pero el principal movimiento es de este estilo. Al ser de este estilo, no te deja generar ese magma o ese fundir esa roca que ocurre a lo largo de Ecuador, de Perú, de Colombia, que tienen todas esas características. En el caso de Colombia, donde ocurre el evento sísmico reciente que tuvimos hace unos días, allí tenemos en Colombia la cordillera occidental, que es esta zona de subducción genera una cadena de volcanes y la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Y la placa va haciendo esto, la placa Nazca. Entonces, esto hace que tengamos esta cantidad de volcanes también. Entonces, genera el evento sísmico que lo genera expresamente en el piedemonte occidental de esa zona, en la zona de Colombia. Es un sismo profundo. ¿Por qué? Allí, cuando hablamos de profundo, es porque estamos hablando por debajo de entre los 80 kilómetros, ya hablamos de sismos profundos. Es decir, son sismos de subducción. Sin embargo, como fue también un sismo de 7.4, también tiene que ver con la tipología constructiva, con las características del evento, pues también se generaron muchos daños en Colombia. Quizás pues son menores que los que tenemos acá en Venezuela, pues también tenemos unas características geológicas distintas, pero ellos también tuvieron muchos daños, igual que en México. Pero en el caso de La Guaira, comparándolo con los demás eventos sísmicos, teníamos también la característica de los grandes espesores de sedimentos, de que estamos cerca de una costa en donde estamos con zonas de antiguo, como decir, urbanismos que se han asentado, que han ido creciendo a lo largo de antiguos abanicos, que son el sedimento que se ha acumulado producto de estos deslaves, como ocurrió en Vargas 99 o en el año 51. Entonces son características geológicas distintas y eso también ayuda a que en función de la tipología constructiva y de la parte geológica, pues hayan más o menos daño. Aparte que tengamos qué tan cerca tengamos la falla, dependiendo de si estamos muy cerca de la falla o muy lejos de la falla. Profesor, en días cercanos, luego de ocurrido este terremoto en Colombia que tuvo repercusiones importantes en el departamento del Chocó, en estados fronterizos venezolanos como el estado Zulia, hubo reportes de gente que sintió el terremoto. ¿Esto es vinculado al terremoto de Colombia o tiene que ver con movimientos telúricos propios de nuestro país? Al regreso vamos a hacer una pausa y me responde esta pregunta. Vamos a seguir conversando con la doctora Luz María Rodríguez, geóloga y directora del Departamento de Geología de Terremotos de Funvisi. Pausa y volvemos. Vale. Seguimos con la entrevista que estamos desarrollando con nuestra invitada del día de hoy, parte del equipo de dirección de Funvisi, la doctora Luz María Rodríguez, geóloga. Y le dejaba una pregunta, profesora, relacionada con la vinculación o los efectos que se sintieron en nuestro país
correspondientes a este terremoto de 7.4 que afectó Colombia con mayor intensidad al departamento del Chocó, en estados, por ejemplo, como el estado Zulia, fronterizo con Colombia, se sintieron algunos efectos de este movimiento telúrico colombiano. ¿Está relacionado con esto o forma parte de nuestra propia sismicidad? Está relacionado con el evento sísmico que ocurrió en Colombia. Cuando son estos tipos de eventos sísmicos, tiene la capacidad, y más cuando son de subducción, de que pueden ser sentidos hasta en Caracas, en los Palos Grandes. Entonces, ese tipo de eventos en las zonas en donde tiene ciertas características geológicas se van a sentir. Y en el caso del Zulia, inmediatamente ocurre, a mí me llamaron y me dicen, mira, ¿dónde fue el evento? Porque nosotros lo sentimos acá muy fuerte. Y nosotros le decimos, no, están del otro lado. Pero igual, como son sismos de subducción, los sismos de subducción tienen esa particularidad, que tienen una extensión para sentirlo muy lejana. Y en el caso del estado Mérida también se sintió, en el caso del estado Táchira también nosotros tuvimos reporte del estado Táchira. En el norte, en frontera, toda esa zona se sintió. Ahora, fíjese, hablando del caso de Colombia, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a su afectación o impacto desde el punto de vista científico de estudios geológicos? El de Colombia, ya usted decía, más de 110 kilómetros, más de 100 kilómetros de profundidad, y fue casi la misma magnitud, pero en cambio el de acá fue casi muy superficial y bueno, aquí es un efecto devastador porque estuvo muy cerca de la superficie. Uno dice, pero ¿cómo un terremoto que ser más de 100 kilómetros tiene la afectación que tuvo en el caso de Colombia? Porque son sismos de 7.4. Si fuera un sismo de 5 no le hubiese hecho nada. Pero es lo que les explicaba. La energía liberada a nivel logarítmico de un sismo de 4 a un sismo de 7, a un sismo de 8, a un sismo de 9, logarítmicamente es un salto. Entonces, en el caso de este evento sísmico, es un evento también de 7.4. Es un evento con mucha energía. Entonces, se espera que haya daños. Pero justamente la diferencia por la profundidad, o sea, ¿cómo afectó tanto? ¿No? ¿Qué pasa? Porque ellos tienen estos eventos sísmicos profundos, porque su característica en placa es lo que les decía, es una placa que subduce a otra. Entonces, a medida que esta subduce, esta profundidad va avanzando. Entonces, nosotros, en el caso de Venezuela, donde tenemos este tipo de eventos profundos, precisamente hacia la zona cercana con Colombia, que es lo que nosotros llamamos el nido de Bucaramanga, que es donde está la interconexión de estas placas, o lo que llaman el nido de Pamplona, que es esta conexión en donde viene la frontera Venezuela-Colombia, y cuando ocurren eventos sísmicos en este sitio de Bucaramanga, nosotros también lo sentimos, a pesar de que son profundos, porque tenemos placa Caribe de este lado, placa Nazca y Suramérica, y este es como el punto de intersección en profundidad. Y si nos vamos hacia el extremo oriente, como decir, hacia Trinidad, también vamos a tener sismos profundos, porque allí la placa Caribe está subduciendo. Entonces, tenemos dos extremos en Venezuela en donde también tenemos sismos profundos. Pero principalmente todo lo que es a lo largo de los Andes venezolanos, el centro y hacia el oriente, la placa en cierto modo se comporta, es de este estilo de transcurrencia. Y eso es lo que no nos permite tener eventos tan profundos como los tienen Colombia, Ecuador, Perú, que han tenido este tipo de eventos profundos y con daños o con tsunami. Ahora, profesora, vamos a recordarles a las personas, a la audiencia de Venezolana de Televisión, números de contactos importantes para poder hacer reportes de cualquier situación que quieran avisar, que quieran informar. Están los diferentes números que tenemos en pantalla, números de emergencias actualizados. Le invitamos a que estén muy activos, a que tomen nota de cada uno de los números especificados allí y que puedan a través de estos contactos comunicarse con el equipo de monitoreo y poder reportar cualquier situación que forme parte de todas estas incidencias que estamos teniendo nosotros. Sí. Ahí está, fíjate, como tú lo dices, Yesep, el 911 de emergencia a nivel nacional,
Protección Civil, aquí también está el 0800 P Civil 1, que es igual a 0800 724 8451. En Caracas está Protección Civil, también hay varios números, 0212 575 1829, 0212 575 3332. 012-775-1823 y 012-377-4019. También están los bomberos de Caracas, 0212-545-4545. También en Valencia y Carabobo hay números de protección civil de esa entidad del país, 0241-859-3969. También el mismo número, 0241-859-2171 y 3801. Bueno, ahí está. Aparte entonces de algunos de los números telefónicos, vemos por ejemplo Protección Civil Valencia, 0412-827-4252 y Bomberos de Valencia, 0414-433-3952. Lo importante también, vamos a seguir, tenemos una siguiente lámina, ¿sí? En este caso de emergencias, por ejemplo, en el caso del Estado Miranda, ahí lo tenemos, Bomberos de Miranda. Ahí está el teléfono de emergencia, 0414-917-5889, Protección Civil Miranda, 0212-383-7441, Policía Miranda, 0414-100-1884 y también 0800 Miranda, 0800-647-2632. Lo importante es que mantener la calma. En este momento hay total normalidad. Simplemente colocarles esto para que usted lo tenga también allí en caso de alguna situación que Dios no quiera se presente. Incluso nuestros equipos reporteriles que han estado en la calle desde temprano han reportado normalidad en las actividades económicas, la gente en la calle asistiendo a su trabajo, a sus diferentes actividades, siempre atentos a lo que pueda suceder, pero con normalidad ha amanecido nuestro país como respuesta a estos movimientos que ya forma parte de todo esto que se han venido diciendo desde las autoridades, los científicos, que van a seguir ocurriendo y que forman parte de las secuelas de ese movimiento doble que tuvimos el 24 de junio. Sí, así es. Y bueno, precisamente recordarles que como país sísmico, pues igual la vida continúa, el trabajo hay que seguirlo, pero recordando que cada uno desde su espacio pues sepa en dónde se encuentra, cuáles las zonas más seguras en caso de una emergencia, saber hacia dónde ir, porque es lo que uno desde el área de investigación recomienda, recordando que Venezuela es un país sísmico. Doctora, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ya venimos con más de esta entrevista súper interesante a propósito de esto, ¿no? El tema de los fenómenos, movimientos telúricos, que son parte, bueno, de la cultura que, aunque no lo queramos, tenemos que entender que Venezuela es un país sísmico. Vamos a seguir hablando de eso a la vuelta. Pausa, no se aparte, ya venimos. Seguimos con la entrevista que estamos llevando a cabo, detallando todo lo que se ha hecho desde el Funvisis a partir del 24 de junio, también explicando esos movimientos que hemos sentido hoy los venezolanos, que son parte de las réplicas, nos explicaba nuestra invitada. También hacíamos mención a todo ese trabajo de investigación, de recolección de datos, evidencias que ustedes han hecho a partir de lo vivido en el doble terremoto. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes están recabando y cuál es el avance, el estatus hasta ahora de esas investigaciones, doctor? Bueno, iniciamos, como les comentaba, del día 25 de junio. Iniciamos primero con La Guaira, hemos estado en conjunto, los primeros días estuvimos trabajando con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad Simón Bolívar, con Ingeomin, que nos estuvo acompañando también. De allí seguimos, luego decidimos irnos hacia Yaracuy, que era donde estaba el otro epicentro. Allí desde la gobernación de Yaracuy estuvo también Fundacity Yaracuy, estuvo también apoyándonos a nosotros allí, junto con Protección Civil, con bomberos. Allí hicimos todo el campo en lo que fue el municipio Veroes, que fue uno de los más afectados en el estado de Yaracuy. Luego nos fuimos hacia la zona de Falcón, que también en Falcón hubo evidencias de licuación. Entre la zona del municipio Veroes hacia Morón, pues también hubo ruptura de superficie, como se vio de este lado de La Guaira. Seguimos hacia Carabobo. En Carabobo también hay muchos daños a nivel de costa.
a nivel de efectos geológicos. Hay licuación de suelos, hay relajación lateral, hubo en algunos sitios también retiro. No fue un retiro mayor, que fue, gracias a Dios, no fue un retiro mayor, pero sí hubo en algunas de las playas un pequeño retiro del mar. Es decir, que hubo como un mini tsunami. No hizo afectación, pero sí pues alertó mucho a la población. Recientemente nosotros en lo que es el mes de marzo, en toda la que es la zona del Caribe, se hacen los simulacros de tsunami. Entonces, entre lo que es el 12, 13 hasta el 26 de marzo, en función de que el 26 de marzo ocurrió el terremoto de 1812, se hace ese simulacro a nivel de todo el Caribe. Entonces, cuando estuvimos en campo, muchos de los pobladores nos decían, nosotros venimos de hacer el simulacro. Y rápidamente nosotros del simulacro que habíamos hecho en el mes de marzo, nos recordó que lo primero que teníamos que hacer era salir hacia las zonas altas. Entonces, eso también nos permitió a nosotros evaluar que muchas de las personas recordaban que habían recientemente hecho un simulacro y que tenían que retroceder. En estos casos, como fue un pequeño retiro del mar, cuando el mar vuelve otra vez a su estado original, en la mayoría de estas zonas, como es el caso de Choroní, en el caso del Estado Aragua, y estuvo apoyándonos también la gobernación del Estado Aragua para todo lo que fue la logística. Y allí pudimos observar con entrevistas a los pescadores, que les hacíamos cómo se comportó el mar en el momento. Ellos decían que en algunos sitios pues las lanchas las empujó como hacia el río, hacia donde estaba. Y luego cuando el mar retrocede, avanza un poco a través del río. Entonces todas esas entrevistas también nos permitió, no estábamos en el momento, pero nos permitió recolectar toda esa información. De igual forma lo hicimos más recientemente, lo hicimos a lo largo de todo lo que ha sido la costa, Catialamar, hacia la zona de Higuerote. Allí también hubo todo el personal desplegado, trabajando, ubicando todas esas evidencias. Eso nos ha permitido recolectarlo y montarlo en un mapa, que es el mapa donde se ha ido identificando todos los puntos donde hay evidencias geológicas. En muchos de los sitios, pues, en la mayoría coinciden en que tenemos poblaciones asentadas sobre estos efectos geológicos. Y en otros hemos tenido de que, bueno, que los efectos están un poco más hacia el nivel de la vialidad, y es donde decimos, esos sitios en donde hubo estos deslizamientos, cuando vengan las lluvias, pues son las zonas, caso la zona de Colonia Tovar. En la Colonia Tovar es un sitio que hay mucho visitante, por una zona turística. Entonces allí la geología no los ayuda mucho porque es una roca que está bastante meteorizada. Entonces con el evento sísmico generó una cantidad de deslizamientos que ya los habían limpiado, pero igual, pues cuando vengan las lluvias eso va a seguir. Incluso nos trajo usted un mapa para describir y graficarnos las investigaciones que vienen haciendo. Exactamente. Allí en el mapa que les mostramos vemos que hay unas características de colores, es decir, unos nos identifican cuáles fueron las zonas de deslizamiento. El caso, por lo menos, donde están los moraditos es más que todo deslizamiento. En las zonas donde hay ruptura de superficie se enmascara en la zona de Catialamar, porque son tantos puntos que se enmascara. Hacia la zona de Yaracuy se ve un poco más fácil la evidencia porque no hay tanta población montada sobre la ruptura de superficie. Pero también hay muchos daños de lo que nosotros llamamos el proceso de relajación lateral. Es decir, que el terreno se va hacia las zonas de borde libre. Y eso lo hemos visto a lo largo de la costa también, o en el caso de Caraballeda, que el caso de Caraballeda, parte de esa evidencia se ve cómo el abanico, en cierto modo, desplaza hacia el mar, pero también tenemos la ruptura enmascarada. Entonces hay muchas evidencias que se enmascaran unas con las otras porque, bueno, también tenemos la población encima. Y bueno, allí es donde... Fíjese, hay un tema, y ya vamos a revisar algunos datos, pero le quería consultar sobre... Hay gente que asocia con el tema de los mitos, ¿no? Bueno, está haciendo mucho calor, oye, o mira, cayó ese palo de agua, unos truenos, bueno, mira, eso, no, es que hubo este temblor porque cayó un palo de agua y mira, tronó demasiado anoche. No, mira, es que está haciendo un calor tremendo. Ese tema de mito, ¿cómo poder aclararle un poco a la gente el tema de los mitos, que a propósito de esto a veces gana terreno, el tema de bueno, todas esas cosas a veces, yo diría, charlatanería que hay a través de las redes sociales? ¿Qué pasa? Generalmente todo lo que es la meteorología, por eso somos ramas distintas. Los meteorólogos se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con el clima y los sismólogos nos encargamos de estudiar todo lo que tiene que ver con la tierra. Entonces, el hecho de que haga mucha calor en un sitio o en otro
no significa que va a temblar, porque cuando a veces decimos, vamos a poner el caso, en Maracaibo todos los días debería de haber un temblor porque todos los días hace calor. Entonces, esa relación no es directa, esa relación de que, mira, aquí hace calor y está haciendo calor y va a temblar. Coincidencialmente tiembla y dicen, mira, viste que sí tembló, pero son dos ramas distintas. Una es la meteorología y otro es la sismología. Uno es la tierra y otro es cómo se comporta el aire, cómo se comportan los vientos, cómo se comporta todo lo que es esa circulación en el trópico. Entonces, en función de eso, por eso es que tenemos un instituto, que es el instituto precisamente el INAMED, que se encarga de evaluar todo lo que es... No hay relación entre una cosa y otra. Directamente no hay científicamente, relación. Vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué es importante? Que sí se puede, de repente, a nivel de los animales sí se han hecho muchos estudios. Ellos, a diferencia de nosotros, tienen como ese sentido de que cuando ocurre un evento sísmico, no sé si lo han... que los perros aúllan, que porque ellos lo sienten como mucho más rápido que nosotros, por su forma, por sus características. Se vivió con el sismo cuando ocurrió en Indonesia, en la zona de Sumatra, que ocurre este evento importante que a raíz de allí, que hace tanto daño, principalmente el tsunami, que era una época precisamente en un diciembre y como era época de temporadistas, ellos ven que unos elefantes vienen corriendo y mucha gente se salva cuando ven a toda esa estampida porque ellos lo sintieron primero. Ellos sabían que venía algo muy grave, entonces muchos de los que viven allí saben el comportamiento también y dijeron, algo está pasando, eso no es normal. Entonces ellos tienen como ese sentido que nosotros quizás como humanos no, pero es algo muy rápido. Porque no es que va a ocurrir 2 días antes, no, eso es casi que inmediato también. Entonces son, a nivel científico, para poder nosotros definir si realmente hay una relación, tenemos que tener distintas pruebas, porque son las que nos permiten a nosotros decir si tiene relación o no tiene relación. Mientras no tengamos esas pruebas, no lo podemos hacer, porque no podemos decir, no, es que la tradición ha sido esta, y como esta es la tradición, vamos a mantener la tradición. La tradición se va a mantener, porque a nivel coloquial o a nivel de leyendas, eso es la idiosincrasia de cualquier parte en el mundo que tiene sus leyendas, que tiene sus historias y que se van a seguir de generación en generación. Claro. Y eso es algo que tampoco se lo podemos quitar a la población, porque no todo lo podemos decir, no, es que o es negro o es blanco. Hay que respetar también todas esas ideologías y todas esas leyendas que se han mantenido de generación en generación, porque son sus formas de vivir. Pero realmente, desde el punto de vista científico, para nosotros decir que algo tiene relación, tenemos que tener las pruebas en mano. Claro. Ahora, profesora, ¿qué hace falta para saber, qué hace falta para concretar y tener ya esa radiografía exacta de qué fue lo que sucedió en Venezuela el 24 de junio? ¿Cuál es el avance de las investigaciones y qué le hace falta a este equipo de científicos que está en el terreno saber para poder ya tener concretado exactamente cada detalle de lo que sentimos los venezolanos el 24 de junio? Vamos en este momento a una pausa, profesora. Al regresar, su respuesta. No se aparten de la sintonía de Venezolana de Televisión. Bueno, estamos de vuelta. Seguimos abordando este tema de lo que tiene que ver con los movimientos telúricos y ahora vamos a tocar un tema importante. Recuerden ustedes, estamos conversando con la doctora Luz María Rodríguez, geóloga, directora del Departamento de Geología de Terremotos de Funvisis. Y hay unos datos, hay un full allí que tenemos para revisar. Vamos a verlo, lo tenemos. Lo ponchamos allí. Ajá, fíjense ustedes, esto tiene que ver con el tema de las escalas de magnitud, ¿no? Que hay en cada uno de estos procesos. Ahí está característica de la escala sísmica, Richter. Mide la magnitud local, los sismógrafos sirven bien para sismos medianos y cercanos. Se satura en terremotos muy grandes. Mercalli mide la intensidad y los daños percibidos. Va del grado 1 en este caso, al grado 12. Depende de cómo se sienta en cada lugar. Y la magnitud de momento mide la energía total liberada por el sismo. Usa el área de la falla y el deslizamiento. Es más usada hoy en día.
Profesor, usted nos hablaba de la diferencia que se suele confundir entre magnitud e intensidad. ¿Qué significa cada una y cómo podemos percibirla? Sí, como se comentaba ahí en los conceptos, cuando hablamos de la magnitud es la energía liberada en el hipocentro. Recuerden, el hipocentro es el punto donde rompe la falla. El epicentro es el reflejo en superficie de ese hipocentro. Entonces, la magnitud, que es esa energía, es la que mide cuán grande es y es magnitud momento, mientras que la intensidad modificada de Mercalli es lo que yo siento, es lo que se mueve. Entonces, en la intensidad modificada de Mercalli está del 1 al 12. Entonces, si es un sismo relativamente muy pequeño, es decir, un sismo de 5, en intensidad, uno espera que de repente haya alguna fisurita, pero hasta allí. Pero ya cuando tienes un sismo de 6.5 en adelante, que es la magnitud, a nivel de intensidad uno espera poder tener otros daños. Entonces ya esa escala del 1 al 12 empieza a incrementarse. En el caso de Venezuela, nosotros teníamos dos imágenes que no sé si las tienen por allí. Vamos a poner. Cómo se vio la intensidad en el caso de Venezuela con los sismos que ocurren el 24 de junio del 2026 y cómo se vio la intensidad en el caso de Colombia. Es decir, si uno compara, se ve que los daños se concentran más en el caso de Venezuela, por lo que les decía, tenemos una falla cercana porque la falla está allí mismo, muy cerca de la costa, que es la falla de San Sebastián. En el caso de Colombia, la falla está un poco más alejada de la población, es más profundo. Entonces, a nivel de daños, ¿uno qué espera? Uno espera más daños acá, en Venezuela, menos daños en Colombia. Porque a nivel geológico son características distintas, profundidades distintas. Entonces, si lo vamos a nivel de la escala de intensidad, vamos a decir, bueno, en el caso de Venezuela pudo haber llegado hasta 10 de intensidad, mientras que en Colombia podemos tener 8 o 9 de intensidad. Es decir, también hubo daños, pero los daños fueron menores comparados con los sismos en Venezuela. Entonces, eso es importante aclararlo, porque la intensidad es lo que yo siento, es lo que se daña. Mientras que la magnitud es esa energía que se libera, que se calcula. Y entonces en función de la energía liberada es 5, 6, 7. Y en el caso de Venezuela, a diferencia de Colombia, nuestro sismo generalmente su magnitud mayor es 7,5 por la característica de la transcurrencia. Pero en zonas de subducción podemos tener sismos hasta de 9 de magnitud, como los ha tenido Chile, o los ha tenido Japón, o los ha tenido en cualquier zona del mundo donde tengamos zonas de subducción. Entonces, dependiendo de la conformación tectónica, vamos a tener esas características también en magnitud. Pero nosotros, decir que vamos a tener un sismo de 9, nosotros no lo vamos a tener, porque nuestra configuración tectónica no lo permite. Pero en el caso de Colombia o en el caso de Chile, sí, porque hay otra característica, es otra zona de configuración tectónica de placas. Ahora, profesora, ya para ir cerrando esta entrevista, le preguntaba en el segmento anterior qué hace falta para recabar, qué elemento ustedes están ahorita investigando que vaya a complementar esa radiografía, esa descripción detallada y exacta de lo que sucedió en Venezuela el 24 de junio. Necesitamos continuar con los estudios de microzonificación sísmica. Eso es lo que permite evaluar las amenazas a las que una ciudad está expuesta, los espesores de sedimento. Y allí se trabaja un equipo multidisciplinario. No trabajamos solo geólogos, trabajan ingenieros civiles, trabajan geofísicos. Y la parte final de ese proyecto se instalan equipos. Entonces entra la parte de instrumentación, los electrónicos, los sismólogos. Pero la parte final es que toda esa información también tiene que llegar a las comunidades, es decir, la parte preventiva. Entonces, de todos esos proyectos, de todos esos estudios que se hacen de cómo es la configuración en el caso de Caracas, sabemos que los mayores espesores de sedimento los tenemos en Palos Grandes y en la zona de San Bernardino. Esos estudios de microzonificación sísmica se hicieron en marco de proyectos en conjunto precisamente con las gobernaciones, con las universidades y en conjunto con FONACYT. Se hizo todo lo que fueron los estudios de microzonificación sísmica para Caracas. En el estado de La Guaira hay que hacerlos. Eso se requiere hacer para poder microzonificar toda la zona y decidir
qué zonas es importante que no se vuelva a construir para que no se repita otra vez las mismas amenazas. Porque las amenazas se van a mantener. La falla va a estar ahí, ella no la vamos a mover de allí. Los aludes torrenciales no los vamos a mover de allí. Entonces, desde nosotros, ¿qué está? Que se construya bien, que se construya donde se debe construir y que respetemos a la naturaleza. Mientras nosotros tengamos esa armonía con la naturaleza, creo que nosotros como humanos es un gran paso a que las cosas se hagan bien y se hagan con los estudios que se requieren. Por eso la microzonificación es un punto importantísimo porque es lo que nos dice cómo se encuentra el suelo, a dónde se va a construir. Bueno, muchas gracias. La doctora Luz María Rodríguez, geóloga del Departamento de Geología de Terremotos de FUNVISI. Es muy interesante, creo que ahí coincidimos con el tema de la prevención. El tema central es la prevención y la cultura, que definitivamente debemos seguir desarrollando, lo que son las actividades que se desarrollan para qué hacer antes y durante y después de un terremoto. Es momento de hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros y habernos explicado todo esto que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo como sociedad. Así es. Mire, y por cierto, seguir siempre las cuentas oficiales, en este caso la de FUNVISI. Esos son los canales oficiales que usted debe consultar a la hora de un evento como este o para quizás hacer un estudio, revisarlo siempre las cuentas oficiales, en este caso la de FUNVISI. Pausa, ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta, sí, vamos ahora a tocar temas vinculados a lo internacional, pero en el cual Venezuela está allí, como siempre, y tiene que ver con el tema energético. Para eso ya tenemos vía Zoom, ya se la vamos a presentar. Tenemos con nosotros a Irene León, internacionalista, y muchas gracias por estar con nosotros. Acá les saludamos Gisette Cabrera y Michelle Caballero. Un gusto estar con ustedes. Un saludo, Gisette Cabrera y Michelle Caballero. Siempre grato estar con VTV. Muchas gracias, profesora, por dedicarnos estos minutos y vamos a conversar con usted sobre la situación del tema energético internacional, cómo poder describir qué está pasando en el mundo a raíz de los hechos que han marcado la geopolítica internacional y que tienen una repercusión importante en el tema energético. Así es un tema central en todos los aspectos, tanto en la disputa geopolítica en el mundo también como en la geoeconomía. Hay que decir que buena parte de lo que acontece en el mundo energético tiene que ver con la geoeconomía. En tanto, hay un entorno de corporaciones que están involucradas, de corporaciones multinacionales, que están involucradas en esta materia y que han puesto prácticamente una fecha de vencimiento para lograr la consecución de su poderío global. Entonces, hay también, por otro lado, una disputa que tiene que ver con la propuesta geopolítica, que es una importantísima que ha estado en el mundo históricamente presente prácticamente todo el tiempo y en esta materia seguramente desde el siglo XX y que también está siendo cuestionada justamente por este predominio del sector corporativo transnacional que busca tomar ya un control total de la cuestión energética global a través del juego económico, especulativo y a través de la búsqueda de crear otros escenarios que no son los escenarios multilaterales para dirimir las cuestiones políticas de política internacional en esa materia. Y luego, en términos de geopolítica, también están los países y los bloques de países que han actuado en esta materia, entornos importantísimos como el de la OPEP, en la cual Venezuela es cofundadora, que han sido frentes muy importantes para dirimir las políticas energéticas, sobre todo relacionadas con petróleo, esta última. Pero también hay países como por ejemplo Estados Unidos, que ha definido desde 2025
como una prioridad estratégica y de seguridad nacional su expansión en cuanto a su expansión y control energético y un dominio. De hecho, creó una oficina específica que se llama para el dominio en esta materia. Así que estamos hablando de un tema central en el que se expresa en todos los temas relacionados con geopolítica en el mundo entero y en la región latinoamericana, ni hablar, puesto que buena parte de nuestros países son poseedores de importantes recursos. Y en el caso de Venezuela, creo que si hay un consenso mundial para hablar de Venezuela, es que Venezuela es sin duda una potencia mundial en esta materia y que es un caso único, incluso porque registra las mayores reservas de hidrocarburos y un potencial enorme, en tanto también posee recursos que permitirían apuntalar una transición energética. Por ejemplo, Venezuela posee recursos hídricos enormes que podrían apuntar hacia una transición energética verde, por ejemplo, que en este mismo momento en el mundo es considerada como una posibilidad de futuro. Ahora bien, fíjese que es bien interesante el análisis que está haciendo y quería consultarle porque se habla mucho de que las reservas de petróleo en el mundo están en sus niveles más bajos. Hay que destacar a Estados Unidos como uno de los grandes productores de petróleo. Sin embargo, que a pesar de su producción no llegan y deben exportar petróleo para poder satisfacer sus necesidades internas. En el caso de Venezuela, hablar el país que posee las mayores reservas de petróleo en el mundo. La importancia geoestratégica que puede jugar en este momento y que está jugando Venezuela en ese equilibrio. País como el de nuestro, que bueno, ha diversificado esas relaciones, tiene relaciones en materia energética con países como la India, donde recientemente la presidenta Delcy Rodríguez estuvo, también Turquía, y se está abriendo a lo que tiene que ver con potenciar este recurso, sobre todo pensando en los beneficios que va a seguir teniendo para el pueblo venezolano. Creo que tanto para Venezuela como para todos los demás países petroleros de la región, esta posibilidad de tener una mirada, una política petrolera y energética propia es clave. En este mismo instante el mundo está atravesado por conflictos de altísimo tenor que tienen que ver con este control de los recursos y del petróleo en particular, puesto que el petróleo, como todos los demás recursos de la madre tierra, son finitos. Y obviamente hay cálculos que se han lanzado desde hace varias décadas ya, en los que están establecidos distintas fechas de vencimiento para la posibilidad de mantener esta forma para mantener el petróleo en el mundo. Eso por un lado. Entonces es un recurso finito, al igual que el litio, que el gas, que todos los recursos del planeta. Y por otro lado está sobre la mesa las cantidades que se requieren para garantizar la sobrevivencia humana. Es decir, ahí hay unos países que tienen un nivel de consumo altísimo, los países occidentales específicamente, pero no solo, y que acaparan, digamos, la buena parte de los recursos energéticos en función de ese alto consumo ecológicamente no sostenible de su población. Entonces, obviamente, si hay una gestión soberana, una gestión con políticas de largo alcance que puedan visualizar esta calidad finita de los recursos y establecer políticas ecológicas que permitan la supervivencia humana, eso cambiaría. Pero, insisto, hay incluso los propios datos de Naciones Unidas que evidencian que el principal problema frente a la gestión de los recursos es el despilfarro de los recursos en ciertos países. Y en el caso, por ejemplo, mencionaba que Estados Unidos estableció no solo una prioridad de su estrategia de seguridad nacional sobre la dominancia energética, en la que incluye
el petróleo principalmente, pero también el gas, el carbón, la energía nuclear y distintos otros componentes estratégicos para la supervivencia energética, que incluye, insisto, como prioridad de su estrategia de seguridad nacional. También crea esta otra instancia para el dominio energético, que tiene que ver, y eso lo dice explícitamente, con el control de todo el hemisferio occidental sobre la gestión de recursos. Entonces ahí estamos hablando de una distribución de los recursos que de realizarse de ese modo no estaría acorde con las políticas de largo alcance diseñada en función de la soberanía de los países, y en este caso específico es una estrategia que está más bien diseñada, como dice en su propio texto, para garantizar la supervivencia y los intereses de sus corporaciones, incluido Manu Militari. Entonces, el mundo entero está bajo ese tipo de situación muy tensa y muy desafiante que actúa sobre los países poseedores de recursos principalmente, pero no solo. Profesora, vamos a hacer en este momento una pausa. Al retorno, me gustaría que pudiera darnos su análisis sobre, ya acercándonos y concentrándonos en la región latinoamericana y caribeña, ¿qué países en esta región, además de Venezuela, tienen esa potencialidad energética que pueden ser importantes aliados para el resto de las naciones que tal vez puedan sentir o estar en situación de vulnerabilidad ante esta crisis energética mundial? Ya volvemos. Ya venimos. Tenemos a nuestra invitada vía Zoom, Giuseppe, desde Ecuador. Tú habías dejado una pregunta al aire. Sí, es la profesora Irene León, internacionalista, analista política, y queríamos concentrarnos en esta etapa de la entrevista, profesora, en esas alianzas y esa significación que tiene Venezuela y otros países productores de petróleo en este contexto de crisis energética. Esas alianzas, o qué tan importante es conseguir en estos países, los países vecinos, hermanos latinoamericanos y caribeños en este contexto, y convertirse en aliados energéticos para afrontar esta crisis que está percibiendo el mundo entero. Esa es una pregunta clave para Venezuela, pero también para toda América Latina y el Caribe. Toda la región prácticamente ha sido bendecida con recursos energéticos importantísimos. Hace unos años, en el marco de UNASUR y de CELAC, se establecieron cálculos para ver qué posibilidad de sostenibilidad energética tenía la región. E incluso en ese momento, sin pensar en una política de sostenibilidad ecológica y de transición energética sostenible, la región tenía por lo menos 100 años de capacidades de supervivencia con todos los recursos posibles y complementarios de los que cada uno de los países dispone. Entonces, es muy importante esta búsqueda de plataformas comunes, de puntos de encuentro, de políticas, de una política internacional combinada que se desarrolle en el marco de las instancias multilaterales. Esto para todos los países, los grandes y los pequeños. Ahí estamos hablando de grandes países en materia petrolera como Brasil, México, Venezuela, y otros más pequeños como Ecuador, por ejemplo, que todos ellos pueden generar un frente, una plataforma, un punto de encuentro común que le permita ser un polo para las negociaciones internacionales. Eso en el marco de las instancias que son de carácter geopolítico como la OPEP, pero también para poder tener mayor potencia en las negociaciones geoeconómicas. Y también mencionaba las cuestiones que son, podríamos decir, políticas, pero que tienen que ver con una mezcla entre lo económico y lo jurídico. Ahí me refiero a las condiciones de negociación en caso de conflicto. Entonces, en este momento hay una
presión por parte de las corporaciones transnacionales para validar principalmente las instancias de arbitraje internacional que están por fuera de la legislación y del multilateralismo. Estas instancias son creadas prácticamente por las corporaciones y colocan para crear un poder mayor en su beneficio, y colocan a los países al mismo nivel que ellas. Y en los conflictos que se han evidenciado, prácticamente casi siempre el resultado se evidencia en beneficio de las corporaciones y no de los países. Entonces, en términos de una posibilidad de alianza, de interrelación entre los productores de Latinoamérica y el Caribe, hay distintas dimensiones. Entonces, las económicas, la de articulación geopolítica, importantísima para ganar mayor contundencia en las relaciones con los demás. Más aún si en este mismo momento el mundo está siendo objeto de esas formas de articulaciones. En Asia, por ejemplo, estamos hablando de articulaciones geoeconómicas y geopolíticas muy relevantes que están marcando una línea en la capacidad de esos países potencia de expresión, tanto en materia energética como en materia incluso de los negocios. Así que ojalá en Latinoamérica y el Caribe se puedan emprender este tipo de alianzas. Insisto, no solo entre los países grandes productores y exportadores, sino entre todos. Y ahí quisiera hacer una digresión para mencionar, por ejemplo, el caso de Ecuador, que ya tuvo una política energética de largo alcance, que ya estuvo articulado, por ejemplo, la OPEP, y que en los últimos años abandonó toda esa posibilidad y entró como caballero solo al mercado internacional. ¿Eso qué implica? Es decir, por un lado, ha perdido su estatus ya de país petrolero registrado como lo tenía, y el país se ha convertido en un país simplemente importador de recursos derivados de petróleo a precios de mercado internacional. Y buena parte de los conflictos sociales, porque esto es conocido en el mundo entero, prácticamente todo depende de los precios de la energía. Entonces, buena parte de los conflictos sociales resultan de esa dinámica de que el país se aliane y la población ecuatoriana se aliane a la marcación de precios en el mercado energético internacional. Entonces, estamos hablando de un país de recursos limitados que ahora tiene los precios que fijan las corporaciones transnacionales y no tiene un espacio de alianzas como el que usted menciona, donde se podrían dirimir estos temas conjuntamente y se podría lograr un mayor peso en la balanza de las negociaciones. Profe, ya nos queda muy poco tiempo, pero queríamos aprovechar también la oportunidad para consultarle. Usted hablando justamente acerca de un mundo multipolar, de muchísimos retos y desafíos. Quería consultarle los mecanismos de integración en este momento. Se habla de un mundo multipolar. No es solamente Estados Unidos, está la potencia de China, está Rusia también por otra parte. Vemos a una Euroasia, vemos a un Turquía también allí, vemos a la India. Indefectiblemente seguimos avanzando hacia un mundo multipolar, ¿o usted cree que se avance a un mundo unipolar? ¿Se regrese a ese esquema? A ver, creo que la presencia del mundo multipolar es ya un hecho que no podemos obviar en ningún escenario. Es decir, todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con esta potencia multipolar que ya se ha creado y que tiene una singularidad histórica, que es un poder del sur. Okay. Es decir, estamos hablando en este mismo momento de que son los países del sur, como los que usted menciona, China, del sur geopolítico, ¿no? China, India, Sudáfrica y otros que están tomando un liderazgo en la gestión del mundo, en una propuesta de interrelación principalmente entre los países del sur geopolítico para justamente crear un sistema de valores compartidos que tengan cuidado de la humanidad y del planeta de otro modo
estamos asistiendo a una destrucción, que es lo que ha venido acompañando a la predominancia del mundo unipolar, que para muchos ya está en decadencia, y si no está en decadencia, está fuertemente puesto en jaque por este surgimiento del mundo existente, como se expresa en las instancias de interrelación como los BRICS, por ejemplo, que tienen ya instancias multilaterales creadas como el Banco de Desarrollo de los BRICS y políticas de intercambio sobre otras bases que son muy distintas a aquellas de la geoeconomía, que es el entorno de corporaciones transnacionales que buscan a controlar no solo los recursos energéticos, sino, como ellos mismos lo expresan, a controlar el mundo, especialmente a través del poderío que expresa el complejo industrial, militar y digital estadounidense. Así que América Latina necesita volver a generar, a fortalecer sus espacios de encuentro y de unión, como ya viene como tiene ya un escenario político propuesto desde hace más de 200 años, desde las propuestas de unión que se generaron con Simón Bolívar y que luego han sido reeditadas en el curso del siglo XXI, con un importantísimo liderazgo de Venezuela en varios escenarios de integración. Entonces, es muy, muy importante, tanto para todos los países de Latinoamérica y del Caribe, como para todos los países del sur, estos espacios de encuentro, estos espacios de unión, y para todas las cuestiones de política energética, la búsqueda de una transición energética acorde con la supervivencia humana y la supervivencia del planeta, como está planteado y como ya existen iniciativas importantes que se han desarrollado en las últimas décadas. Entonces, nos toca como países y como personas incluso defender la posibilidad de estas transiciones energéticas sostenibles, que sí son posibles y que pueden garantizar la vida humana y la vida en el planeta, como ya varios líderes mundiales lo han sostenido. Bueno, muchas gracias, profe. Agradecemos su participación con nosotros. Además, una lectura muy interesante de la visión internacional desde Ecuador. Cómo observa el tema de la integración, el tema energético y poder avanzar hacia mecanismos para garantizar el desarrollo de nuestros países. Hablamos con Irene León, internacionalista, analista política ecuatoriana, que nos hablaba con detalle y según su análisis de cómo ha sido la repercusión para América Latina y el Caribe de este nuevo mapa energético mundial. Así es, mira, se viene ya la emisión meridiana de la noticia. César Noguera y Rodiceli Cárdenas están ya preparados, así que bueno, pausa, nosotros nos retiramos por el momento y nos vemos mañana. Cuídense.